vamos a conversar de vacunas, vamos a conversar de ética, vamos a hablar de este tema desde el punto de vista de la Comisión Nacional de Vacunas y también desde la bioética. La invitada es la doctora Marianela Barcia. Buen día, Marianela. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Gracias por la visita. Es coordinadora de la Unidad de Bioética de la Facultad de Medicina. Ahora, en breve vamos a explicar un poco, este tema lo hemos hablado, de qué es la bioética. Pero además, bueno, integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones, de la que hemos hablado muchísimo en este último año, y la Comisión Nacional de Ética en Investigaciones con Seres Humanos. Comencemos con la Comisión de Vacunas. ¿Desde cuándo la integrás? ¿Cuál es tu rol ahí en esa Comisión Nacional de Vacunación? Bueno, estoy desde junio de este año participando presencialmente. La designación fue un poco anterior. Nosotros formamos parte de un grupo ad hoc que fue llamado para consultar por este tema de las vacunas que se están proponiendo con distintas plataformas para la prevención del COVID, ¿no? Específicamente somos un grupo para trabajar este tema. Y la Comisión de Vacunas, más o menos ya sabemos que discute la sugerencia, aprobación de determinadas vacunas. La aprobación la da el Ministerio, ¿no? Pero la Comisión discute asesora. Eso. Ahí va. ¿Qué rol cumplís vos o cumple la bioética dentro de la Comisión? Bueno, capaz que para eso primero estaría bueno contar qué es la bioética, que a lo mejor es una disciplina que no se conoce tanto, pero sí que es muy cercana, me parece, ¿no? Muy próxima a lo cotidiano, y que es una disciplina que lo que hace es pensar en conflictos o iluminar conflictos que existan en el campo de la salud, ¿no? Y entonces en la Comisión Asesora de Vacunas lo que hacemos es eso, ¿no? Muchas veces los temas los discutimos en la unidad de bioética, si bien ahí la postura es personal y de hecho cada uno de nosotros plantea sus conflictos de interés previo a participar. El rol de la bioética ahí tiene que ver con iluminar donde pueden haber conflictos, ¿no? De todo tipo. ¿Y qué ejemplos hay, por ejemplo, de esos conflictos que se den? Que puedan surgir. ¿Y qué es iluminar? Mostrar, sí, claro, en el sentido de identificar, que también tiene que ver con la subjetividad de las personas que intenten identificar esos problemas, ¿no? Pero a lo mejor hay temas que para una persona no son problemas, y eso sucede muchísimo con muchos de los temas que ustedes han trabajado también, ¿no? Que no ven que hay un conflicto en un determinado lugar, y a veces desde la bioética lo que hacemos es mostrar que sí existe un problema ahí. Por ejemplo. Ahí está. Y por ejemplo, el tema de la precaución, ¿no? Bueno, plantear, capaz que no es tan favorable, o a lo mejor no es tan evidente, o se justifica exponer a personas a determinados riesgos, o no se justifica. Eso son como alertas que se pueden ir prendiendo y aportar a otros profesionales que a lo mejor están más en un camino más concreto, ¿no? Y que se van prendiendo cosas a lo largo de ese camino que la bioética puede ayudar a mostrar. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero básicamente no dar por hecho que las cosas son como la ciencia lo muestra de una, ¿no? Esa dificultad, imagino, por lo que planteas y entiendo, se aumentó en este contexto COVID, digamos, ¿no? Esta cuestión del apresuramiento, del apuro, la necesidad también y la demanda. Urgencia, la real urgencia, ¿no? Claro, eso, hay una urgencia evidente por avanzar en determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, la vacuna. Claro, ahí se hablaba de los ensayos, ¿no? Ahí está. ¿Qué visión tenés vos con respecto a lo que pasó con los ensayos y las vacunas y la investigación? Bueno, también depende de qué vacuna y qué ensayos, no hay diferentes, ¿no? Y ustedes ya lo han trabajado, o sea, acá en el programa, pero es verdad que hubo una aceleración de esas fases de la investigación que ustedes también han explicado a veces, y eso lleva a cuestionar si es realmente justificable exponer a las personas a riesgos que puede ser una vacuna. Siempre las vacunaciones tienen determinados niveles de riesgo, algunos más y otros menos, y en este caso son estudios bastante acelerados, ¿no? Y entonces lo que nosotros podemos plantear es, bueno, ese riesgo-beneficio, el balance, que en definitiva y en última instancia lo va a tomar la persona, ¿no? Dentro de lo que se le ofrece,
como lo que el ministerio ofrezca, el individuo último va a ser quien decida si se vacuna o no. Por lo menos hasta ahora. Ustedes tensionan la situación adentro de la comisión, digamos, de alguna manera, estresan la discusión. Y bueno, pues en algunas instancias sí. ¿Y cómo los ven ahí cuando pasa eso? ¿Ha sido difícil en este contexto? Y bueno, a veces creo que en general son bien aceptadas los planteos por parte de los integrantes. Tampoco es que hayamos tenido muchas reuniones, ¿no? Estamos hablando de junio hasta ahora en 3-4 reuniones. Sí, creo que sí, que a veces... ¿Son 3-4 reuniones definitorias esas? Y sí, donde se han aprobado las sugerencias últimas que ustedes conocen, ¿no? La de las terceras dosis para quienes han utilizado otras plataformas, la de el personal de salud, una tercera dosis. Y sí, lo que se plantea un poco es, en general, la precaución. Más que nada ir por ese camino de la precaución. Y ahora hay un tema bien actual, que es la vacunación en niños, por ejemplo, ¿no? El comité de expertos de la FDA votó a favor de dar la vacuna de Pfizer y BioNTech a niños de 5 a 12 años. Ahí aprobó una dosis distinta a la de adultos. La FDA ahora lo aprobó. Eso en realidad el comité de expertos había dado la sugerencia, y ahora quien define es el CDC si se va a dar. La EMA también lo está estudiando en Europa. ¿Cómo funcionan estos organismos y qué pasa con esta discusión, por ejemplo? Porque vos decías, el adulto tiene la autonomía de decidir. Acá estamos hablando de los niños, y hay una discusión también al respecto. Sí, bueno, primero, en niños y niñas el tema de la vacunación, como la medicación en general, es como bastante complejo por el tema, bueno, por lo que vos planteás, de qué nivel, qué grado de autonomía puede llegar a tener un niño o una niña, ¿no? Eso por un lado. En general, cuando se introducen en niños y niñas, son en fase 4 de investigación, que es cuando uno puede agregar otros grupos a los que ya están en marcha. Entonces, ahí tendríamos un problema. En el Uruguay se ha planteado, pero mínimamente, en la comisión. No lo hemos discutido, la realidad es eso. Creo que hoy el CDC se reunía o tenía esa propuesta. Estados Unidos para haberse aprobado lo de la FDA, para ver si sugería dar la vacuna. Sí, se acordaba con eso. La FDA, bueno, la federación que regula las drogas y los alimentos en Estados Unidos, que sí, por supuesto que se ven sus valoraciones, pero a nivel local, la Comisión de Vacunas lo discute con ese como un elemento más, ¿no? Sí, ¿qué peso tiene? ¿Es eso un elemento más simplemente para la discusión? Sí, o sea, es un elemento importante, ¿no? Pero es un elemento más, hay otros también. Otras decisiones, otras experiencias que hayan existido. ¿Cómo cuáles? Bueno, está lo de Chile, que también ha avanzado. Con otra vacuna. Claro. Sí. Se valora todo. Lo que se propone ahora es la de Pfizer. Se sugiere al Ministerio de Salud Pública que se dé la vacuna. La decisión la toma el Ministerio de Salud Pública y después, en este caso, los padres, ¿no? De los niños. Ese sería el camino. Sí, el ministro integra la comisión asesora de vacunas, ¿no? Es quien la preside. Bien. Estamos hablando de las discusiones que se dan dentro de la comisión de vacunas y de cómo se ha discutido en este contexto COVID. Te llevo, si querés, en general. ¿Qué has visto vos sobre el impacto y la forma de discutir que se ha dado a nivel científico y por parte de los científicos en el contexto de pandemia, con respecto a la mirada quizás desde la bioética? Claro, la bioética es una disciplina filosófica, ¿no? Entonces tenemos determinadas herramientas para discutir, pero son otras, diferentes, ¿no? Entonces nuestro aporte a veces es un poco diferente al que puede hacerse desde la ciencia convencional, ¿no? Lo que las personas se imaginan de la ciencia. La ciencia más allá que el método, ¿no? Que eso que implica también su ámbito de aplicación, su contexto de generación. Y en general lo que hay en la comisión es una fase de presentación de determinados estudios con personas muy calificadas que hacen una selección de artículos y se nos envía previo, lo leemos y después los discutimos. Y bueno, en realidad cada uno aporta desde su disciplina. ¿Y cómo los miran a ustedes desde un aporte filosófico? Porque la ciencia cobra un peso muy duro y la demostración dice, bueno, la FDA hizo este estudio con la cantidad de niños en Estados Unidos y otros países del mundo, dice esto y esto,
¿Qué tienen ustedes para decirnos de algo filosófico, o desde un punto de vista filosófico como la bioética? ¿Cómo se mira eso? Digamos, ¿se valora distinto dentro de la comisión? No, yo creo que no. Es otro aporte más, ¿no? No es el... No es sentido que exista un rechazo hacia la bioética. De hecho, siempre se estuvo... No quiero preguntar en términos de vedettes, ¿los ningunean? Digamos, No. Y al final vamos a escuchar a qué dice la bioética. No. Pero puede ser incómodo. Dijiste, las cosas a veces no son así tan claras, tan evidentes como los plantea la ciencia. Claro. Contextos de generación del conocimiento, me imagino, cruces de intereses también presionando sobre determinadas cuestiones. Ahí parece ser como un enfoque que puede incluir cierta incomodidad para otras líneas que venían en esto que decías vos, tratar de actuar rápidamente sobre la urgencia. Tal cual. Sí, definitivamente sí. Igual ahora cuando hablabas, eso lo podemos sentir mucho más en otros caminos de la ética de investigación. Esto de las vacunas es muy reciente, pero ya traemos la experiencia de lo que sí pasa, que yo integro la Comisión Nacional de Ética de Investigación, lo que sí pasa en esa comisión, ¿no? Cuando a profesionales con experiencia se le propone que sus trabajos pasen por una revisión ética, ¿no? Y bueno, y ahí surge, creo que cada vez más se está incorporando la evaluación ética a las investigaciones, pero hace unos años había muchísimo rechazo a eso, ¿no? La ciencia es neutra, ese tipo de planteos que hoy por hoy ya son muy pocos quienes los pueden llegar a sostener, ¿no? Hay conflictos que surgen que pueden ser de distintos tipos, conflictos de tipo económicos, conflictos de interés políticos, conflictos de todo tipo. Y en ese sentido, cuando evaluamos proyectos de investigación, sí, hay como un camino más andado que nos muestra eso que vos planteás, ¿no? El rechazo a la evaluación ética. ¿Qué evalúa? ¿Qué es la Comisión Nacional de Ética en Investigación y qué evalúan, por ejemplo, para que la gente entienda? Sí, nosotros somos un grupo interdisciplinario también, porque la bioética es una transdisciplina, hasta podría ser denominada así, ¿no? Porque muchas veces nos apropiamos de conocimientos de otros compañeros de trabajo. Y la Comisión Nacional de Ética de Investigación tiene como cometido primero promover la bioética, ¿no? En distintos ámbitos. Generar comités institucionales de ética de investigación, que ya existían antes que nosotros existiéramos también. Yo integro 2 comités de ética de investigación, el de Facultad de Medicina y el de Facultad de Odontología, y lo que hacemos es evaluar protocolos de investigación previos a su aprobación. En el Uruguay es obligatorio que se evalúe por un comité de ética de investigación. ¿Qué tipo de investigación? Investigación con seres humanos. Y esto capaz que llama mucho... Medicamentos, vacunas... Encuestas. Encuestas. Encuestas también. Sí, el decreto es sobre... estoy haciendo referencia a la normativa local, ¿no? Sí. Es un decreto que regula la investigación con seres humanos. Cualquier aspecto de las dimensiones que se puedan imaginar de los seres humanos. Uno piensa más en medicamentos, algo más invasivo que una encuesta, que una pregunta que te hagan en una consulta de opinión pública, pero eso también está incluido. Bueno... si te preguntan para las áreas de medicina, odontología en ese caso, o no, en general. Estos comités sí, los que te nombré para eso, pero hay comité en Facultad de Psicología. Pero ustedes trabajan en eso. Si a mí me preguntan sobre mi salud, por ejemplo, en un protocolo o una empresa, debería pasar antes. Sí, por supuesto. Por una revisión del Comité de Ética e Investigación para preguntarme a mí qué enfermedades tuve, qué pienso de la medicina, etcétera. Sí. O para preguntarte aspectos más íntimos de tu vida, de tu relación familiar. O sea, es como, nosotros lo planteamos como una protección hacia los sujetos que participan en las investigaciones. Es, de hecho, es un espacio de deliberación en donde se protegen los derechos de las personas. ¿Y cómo se resuelve eso? ¿O cómo se puede resolver? Por ejemplo, durante la pandemia, con respecto al uso de la información, incluso se desarrolló una aplicación en la que se le pedía a la gente que se descargara esa aplicación y había un manejo de la información. ¿Cómo se resuelven ese tipo de conflictos? ¿O cómo debería ser la forma de resolverse? Bueno, básicamente la bioética utiliza la deliberación como método de
de análisis y de llegar a resolver y tomar decisiones, que en definitiva es en lo que puede asesorar. Decisiones para cada uno de los casos, ¿no? No decisiones y pautas generales. Y durante la pandemia esto que hablábamos al principio, se tomaron decisiones y se siguen tomando en situación de emergencia y muchas veces desde la incertidumbre. En general, en la bioética lo que planteamos es cuando hay una incertidumbre, el beneficio tiene que ser muy grande para poder decidir obligar a la persona a hacer tal cosa o prohibirle tal otra, ¿no? Uh-huh. Porque son limitaciones a la autonomía muy fuertes, que no es lo que tiende la bioética. Uh-huh. Y cuando planteas este tipo de cosas, por ejemplo, si hablamos con respecto a la vacunación, que tiene probados beneficios para la población en este contexto, vos, cuando planteas una duda al respecto, ¿cómo se ha procesado eso en general también y cómo se ve eso con respecto a cuestiones como, no sé, antivacunas y demás? ¿Es fácil plantear una discusión? ¿Es fácil pararse en ese lugar de decir, ojo, cuidado con esto? No, puede ser que alguien lo tome de esa forma, sí. No es la idea, porque la propuesta no es ver esto como un dilema siempre, ¿no? Como lo blanco o lo negro, sino intentar el diálogo, plantear y mostrar los conflictos que pueden surgir y esta lógica de la precaución que frente a la incertidumbre de información o de conocimiento, tomar determinados recaudos. En los comités de ética de investigación es verdad que toman decisiones, pero en general son por consenso. Son muy pocas las veces que hay que ejercer el voto para tomar una decisión. Por lo menos en mi experiencia no me ha pasado. La Comisión Nacional de Ética de Investigación, que nos reunimos todas las semanas, no recuerdo alguna vez, y ya hace años que estoy, no recuerdo alguna vez que hayamos tenido que votar, ¿no? Uh-huh. En general es por esto del diálogo y de la deliberación. ¿Qué pasa en la unidad de bioética con los alumnos de Facultad de Medicina que cursan por esta carrera? ¿Cuál es tu experiencia ahí con respecto a cómo llegan y cómo se van después de haber pasado por la unidad de bioética, los temas que tratan ahí? ¿Qué tratan de aportarles ustedes? Bueno, una cosa, capaz que para que se hagan idea de quiénes somos, ¿no? Nosotros somos más o menos 12 docentes de diferentes disciplinas. Por eso yo les decía, es que nosotros podemos trabajar empezamos en una multidisciplina desde el año 2008 que estamos. Hay abogados, nutricionistas, médicos, tenemos una compañera que se integró recientemente que es filósofa, trabajadores sociales, sociólogos. Exacto. Bueno, yo que soy odontóloga. Sí. Hay una diversidad de disciplinas que hacen que la producción sea muy rica. Y además que es un grupo de trabajo que realmente produce muchísimo y da muchísimo por la docencia. Que es complicada la docencia en la universidad por lo complejo, ¿no? Y la cantidad de estudiantes que tenemos y los pocos docentes que nosotros somos. Estamos hablando de generación en primer año de 3.000 estudiantes que realmente hemos desarrollado miles de estrategias para llegarles, ¿no? Y bueno, nuestra idea es acercarles la disciplina en un primer año, que tenemos talleres introductorios. Después tenemos junto con otras disciplinas, ¿no? Trabajamos en lo que es ética de investigación, ética clínica, que es uno de los temas más apasionantes, ¿no? Realmente, la toma de decisiones en la clínica. Y después vemos lo que es ética y salud pública también. Uh-huh. ¿Y por qué decís que la toma de decisiones a la clínica es uno de los temas más apasionantes? Porque los estudiantes cuando ingresan, creo que hay una fantasía sobre cómo es el ejercicio de la medicina, que a veces digo fantasía, pensado desde lo tradicional, ¿no? Que siempre va a eso, al encuentro con el paciente. Y entonces, en eso los estudiantes se entusiasman muchísimo en el debate. Nosotros o traemos una situación o una película, y bueno, en base a eso le decimos, bueno, ¿qué hacemos ahora, no? ¿Qué decisión tomamos? Y bueno, la idea es darles herramientas. Y una cosa que es más complejo aún, hay diferentes bioéticas, no hay una bioética.
¿no? Tenemos bioéticas principialista, que es la más conocida, bioética con base en los derechos humanos, bioética feminista, y bueno, intentamos darle todas esas herramientas. Y luego los estudiantes toman decisiones como si estuvieran en esa situación, ¿no? ¿Y qué pasa, quizás por último, para cerrar esta parte, pero qué pasa con eso después en la práctica? ¿Cómo ves hoy que después se ejerce? Porque esas son las situaciones que se discuten en facultad y con estudiantes, pero después está la práctica de la medicina, sí, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con los controles, con los conflictos de interés, por ejemplo, con todo ese tipo de mecanismos? ¿Cómo ves que funciona hoy la medicina en general? Bueno, el tema de los conflictos de interés es algo que surge siempre en todas las conversaciones, ¿no? Porque la medicina está totalmente permeada por este tipo de conflictos. Hay conflictos con las farmacéuticas, conflictos académicos, hay muchísimos tipos de conflictos que pueden llegar a interferir. Lo que intentamos transmitirle a los estudiantes es que, bueno, hay determinadas prioridades. Nosotros hablamos de una regla de la fidelidad, que es ese vínculo con el paciente siempre tiene que estar antes que cualquier otro vínculo que los profesionales puedan tener. Hay una resolución del 97, justo la semana pasada la estuvimos trabajando, del Consejo de Facultad, en donde habla de los conflictos de interés. Y entonces incluso dice que si un docente tiene conflicto de interés, en su reporte anual debe plantearlo, si recibió dinero de la industria para terminar. No es nuestro caso, les quiero avisar. Sí. No, nunca nos dan mucha plata, pero no hemos recibido ofertas. En la unidad de bioética no. Pero me parece que ya en el año 97... Sí, lo dijo José Luis Díaz Rosselló, que era uno de los que trabajó en esa resolución y contó acá en No Toca Nada que no se aplicó nunca, digamos eso, nadie lo controla, no interesó demasiado. Existe la resolución, sí, pero nadie lo controla. Sí, es lo que muchas veces pasa, ¿no? Con este tipo de cosas, que después puede que no haya un control. Capaz que lo que se da por hecho es que si no se dice, no existe. Sí, pero... Pero es un dar por hecho nada más. Claro, sí. Control. Pero lo que nosotros intentamos hacer es que los estudiantes, porque el principal problema muchas veces del conflicto de interés es que no lo vemos. O decimos, pero yo soy una buena persona, no. Y en realidad hay cosas que nos pueden estar orientando. No tiene nada que ver con considerarse buena persona. Y buen profesional también puede ser. Ay, eso es tan complejo. ¿Qué es ser un buen profesional, no? Pero, bueno, cumplir con los fines de la medicina tiene que ver con eso, ¿no? Con ser un buen profesional. Y la bioética creo que aporta en eso, en el sentido de tomar las decisiones más respetuosas. Marianela Barcia, ¿cuándo se reúnen por el tema de vacunación niños? No, todavía no hay fecha. No hay fecha. ¿De la Comisión Nacional de Vacunación? No. Bien. No, todavía no hemos sido citados. Queremos agradecerle a la coordinadora de la Unidad de Bioética de la Facultad de Medicina este rato aquí en No Toca Nada. No, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias.